En el intrincado tapiz del destino, había un joven, un niño llamado Cristian Vázquez, cuya historia comenzaba en medio de circunstancias modestas pero llenas de amor. Fue moldeado por los cuidados delicados de su madre, Marisol, una mujer cuya vida parecía dedicada por completo al hijo que había traído al mundo por sí sola. Los primeros 5 años de la vida de Cristian estaban tejidos en un tapiz de recuerdos, creados bajo la mirada cariñosa de Marisol. Cada día estaba lleno de los gestos más gentiles y afectuosos de su madre. Marisol Vázquez era un poema de amor y cariño, su melodía impregnaba cada aspecto de su vida y de la vida de Cristian. No tenía mucho que ofrecer en términos materiales, pero lo que tenía era más precioso, su tiempo, su amor y su compromiso. Desafortunadamente, esta danza entre madre e hijo, llena de risas y momentos preciosos, se vio interrumpida muy temprano. Marisol falleció, robándole la alegría al joven Cristian y dejándolo solo en un mundo que hasta entonces parecía más amigable con ella a su lado. A lo largo de estos años, un misterio se cernía sobre la vida de Cristian, la identidad de su padre. Marisol, a su vez, nunca arrojó luz sobre este asunto. Nunca hubo menciones, nunca hubo historias y definitivamente nunca hubo encuentros. El padre de Cristian era un fantasma, una figura ausente que no tenía rostro, voz ni presencia. Era un vacío en su vida, un enigma sin resolver que Marisol nunca intentó resolver. Para Cristian, los recuerdos de su madre eran todo lo que tenía para aferrarse. A pesar del vacío dejado por la ausencia de su padre, tenía los recuerdos de Marisol. Ella había sido el sol en su universo, la única constante en un mundo de incertidumbre. Y aunque ya no estaba físicamente presente, su amor e influencia seguían vivos en Cristian, guiándolo y sosteniéndolo mientras navegaba solo por las agitadas olas de la vida. El destino, un tejedor implacable, tejía otro giro para el joven Cristian. Se encontró arrancado de la pequeña burbuja de su departamento de ladrillos rojos y arrojado contra las frías e incómodas paredes de un orfanato. El lugar, aunque lleno de niños, parecía sumido en un silencio ensordecedor, una cacofonía de risas silenciadas y esperanzas ahogadas. La dinámica dentro del orfanato era un desafío en sí misma. Cristian fue arrojado a una arena social donde la fuerza física a menudo prevalecía sobre la bondad y la inteligencia. El orfanato estaba habitado por niños mayores, matones que parecían disfrutar afirmándose sobre los más jóvenes. El joven Cristian era un blanco fácil, un alma gentil en medio de leones hambrientos, y tuvo que aprender a esquivar y defenderse, y a veces incluso a pelear, aunque fuera contrario a su naturaleza pacífica. Además, Cristian se enfrentaba a una triste verdad que parecía pesar sobre todos los niños del orfanato como una nube oscura: la perspectiva sombría de ser adoptado parecía cada vez más distante a medida que crecía. Estaba al borde de los 6 años, un número que, en la realidad de los orfanatos, parecía crear una barrera invisible entre los niños y las posibles familias. Cristian veía a los niños más pequeños siendo elegidos, saliendo por la puerta principal con familias sonrientes y felices, mientras él seguía sumergiéndose cada día más en la sombra del olvido. Sin embargo, a pesar de enfrentar estos desafíos, Cristian se negaba a rendirse ante la desesperanza. Aún llevaba el amor de su madre en su corazón, una llama que iluminaba las tinieblas de su situación. Cada día se despertaba decidido a enfrentar el mundo con valentía, llevando el legado de Marisol dentro de él, un escudo contra la dureza del mundo que ahora tenía que enfrentar. Un día, una tenue luz surgió en el horizonte del joven Cristian. El mundo del orfanato se agitó con la llegada de los Martínez, una familia robusta y imponente. El patriarca, Ismael Martínez, con su postura rígida y ojos duros, y la matriarca, Margarita Martínez, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, inspeccionaron el orfanato como si estuvieran eligiendo un mueble. Cristian, llamó Zoraida, la directora del orfanato. Los Martínez quisieran conocerte. Con el corazón latiendo rápido en el pecho, Cristian se levantó y se acercó al matrimonio, su mente llena de esperanza y aprehensión. Fue en ese día que se convirtió en un Martínez, adoptado y llevado a un nuevo hogar que era un mundo completamente diferente al suyo. La casa de los Martínez era en realidad un vasto desguace, donde montones de metal y máquinas rotas salpicaban el paisaje.
Tenían hijos biológicos, niños arrogantes y mimados con los ojos de sus padres, siempre brillando con privilegios y indulgencia. Eran tratados como príncipes, sin tener que levantar un dedo para trabajar. Christian, por otro lado, junto con otros 2 niños adoptados, Jasmine, una niña con ojos soñadores, y Lorenzo, un chico de semblante amigable, se vieron obligados a adaptarse a una vida de trabajo duro. Eran los pequeños ayudantes de los Martínez, una expresión amable para el arduo trabajo que tenían que hacer a diario. Christian, Jasmine, Lorenzo, es hora de trabajar, decía Ismael todas las mañanas, señalando la montaña de metal que necesitaba ser clasificada. Y no paren hasta que terminen. Las palabras duras y la ausencia de cualquier forma de amor o bondad hicieron que el nuevo hogar de Christian pareciera más una prisión. Sin embargo, se aferraba a la pequeña chispa de esperanza, el hilo de posibilidad que esta nueva vida le ofrecía, por sombrío que pareciera. En el fondo, esperaba que las cosas pudieran cambiar, que de alguna manera pudiera encontrar un poco de luz incluso en el desguace de los Martínez. Con frecuencia, el sonido de risas y animados planes llenaba la casa de los Martínez, resonando de manera cruel en los oídos de Christian, Jasmine y Lorenzo. Era la señal de que la familia Martínez estaba a punto de salir a cenar en algún restaurante elegante de la ciudad, un lujo que solo los hijos biológicos podían disfrutar. Lorenzo, Jasmine, Christian, Margarita diría, una sonrisa congelada en su rostro mientras deslizaba la mano sobre la mesa, donde 3 latas de comida enlatada estaban alineadas. Aquí tienen su cena. Recuerden limpiar todo después. Mientras los hijos biológicos de los Martínez se vestían con sus mejores ropas y salían con los padres, Christian, Jasmine y Lorenzo se sentaban alrededor de la mesa, abriendo sus latas de cena. El sonido de la lata siendo abierta era un amargo recordatorio de la brecha entre ellos y los hijos biológicos de los Martínez. Y no solo se trataba de las salidas a cenar. Las vacaciones, que deberían ser un tiempo de unión y diversión para toda la familia, se convertían en una fuente de más trabajo para los hijos adoptivos. Mientras los Martínez y sus hijos biológicos empacaban sus maletas y se iban a algún destino exótico, los hijos adoptivos se quedaban atrás, trabajando aún más duro en el desguace. Estaremos fuera por una semana, diría Ismael, su mirada fría fija en los 3. Esperamos que el trabajo esté hecho cuando regresemos. Los momentos de ocio de la familia Martínez eran momentos de soledad y trabajo duro para Christian, Jasmine y Lorenzo. Cada risa, cada salida y cada viaje solo destacaba la distancia entre ellos y los hijos biológicos, un recordatorio constante de que eran diferentes, de que eran menos a los ojos de los Martínez. En la víspera de su 16º cumpleaños, Christian se encontró sentado en su pequeño cuarto, mirando el frasco de monedas y billetes doblados que había ahorrado a lo largo de los años. Cada centavo representaba una tarea completada, un servicio prestado a un vecino, un pedazo de su tiempo y energía que había intercambiado por una compensación ínfima. Los ruidos de la casa de los Martínez en una noche de sábado llegaban hasta él, risas y música distante, sonidos de alegría y celebración, ajenos a la tormenta dentro de Christian. Se levantó y tomó la mochila que había preparado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Christian, ¿qué estás haciendo?», preguntó Jasmine, su mirada curiosa iluminada por la tenue luz de la lámpara de noche. «Me voy, Jasmine», dijo Christian, manteniendo su voz firme. «No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viviendo como un extraño en mi propia casa». Jasmine lo miró, sus ojos llenos de tristeza y comprensión. Asintió, un gesto silencioso de solidaridad, y lo abrazó fuerte. Entonces, bajo la cobertura de la noche, Christian salió por la puerta trasera, llevando solo su mochila y las esperanzas y sueños que había reprimido durante años. No tenía un destino claro en mente, solo la vaga idea de llegar a algún lugar lejano, algún lugar donde pudiera empezar de nuevo, algún lugar como Nebraska. Y así, con la determinación ardiendo en su pecho y la promesa de libertad al alcance de la mano, Christian comenzó su viaje lejos de la vida que conocía, lejos de la opresión y explotación de los Martínez, en busca de un futuro que aún podía llamar suyo. Encontrándose en Nebraska, Christian encontró una modesta forma de subsistencia. La vida en las calles era un desafío brutal, pero el joven encontró refugio en un rincón oculto de la estación central de la ciudad,
donde montó un pequeño puesto de lustrador de zapatos. A través de mañanas frías y tardes abrasadoras, Christian trabajaba diligentemente, frotando y puliendo los zapatos desgastados y sucios de los viajeros. Cada par de zapatos que cruzaba su camino contaba una historia diferente, un recuerdo de su antiguo hogar, un vistazo a un mundo más allá de las calles de Nebraska. A pesar del frío cortante que lo hacía tiritar durante las noches y la constante sensación de hambre en su estómago, Christian encontró en su nueva vida un sentido de libertad que nunca había experimentado con los Martínez. Sí, la vida era difícil, la realidad era áspera y la lucha por la supervivencia diaria era agotadora, pero para él, seguía siendo un paso por encima del tormento que había dejado atrás. En las calles de Nebraska, Christian descubrió una especie de soledad agridulce. La ciudad nunca dormía y, incluso en las horas más oscuras, había un ritmo constante, un latido incesante de vida. La supervivencia era una lucha constante, pero era una lucha que estaba dispuesto a enfrentar, porque cada día traía consigo el dulce recuerdo de que estaba libre de los Martínez y su opresión. En una tarde de martes, mientras Christian trabajaba incansablemente en la estación, se acercó una figura imponente. Un hombre mayor, vestido con un traje bien cortado de tela de alta calidad y un par de zapatos de cuero brillante, se detuvo frente a él. Su presencia parecía iluminar el espacio a su alrededor. Este era Antonio. «Buenas tardes, joven», dijo Antonio, su voz grave y suave al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron con los de Christian, y algo chispeó allí, una familiaridad que hacía que el corazón de Christian latiera un poco más rápido. La apariencia del hombre mayor golpeó a Christian como un rayo. Había algo en el que le recordaba a alguien que Christian sentía que debía conocer, aunque sabía que nunca había visto a Antonio antes. Era como si hubiera un eco distante, una sensación de déjà vu, que perturbaba su mente. Al mismo tiempo, Antonio parecía sorprendido al mirar a Christian. Sus ojos azules se agrandaron por un momento, y se detuvo, observando a Christian como si estuviera viendo un fantasma, como si estuviera mirando hacia el pasado. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo», murmuró Antonio, la expresión en su rostro cambiando de sorpresa a una profunda introspección. «Alguien muy querido para mí». La similitud y la reacción de Antonio solo profundizaron el misterio en torno a este encuentro. Y mientras Christian frotaba y pulía los zapatos de Antonio, no podía evitar preguntarse quién era este hombre y por qué le parecía tan extrañamente familiar. A partir de ese día, Antonio se convirtió en un visitante habitual de la estación, siempre deteniéndose para que Christian lustrara sus zapatos. Con el paso de las semanas, un vínculo inesperado comenzó a formarse entre el lustrabotas y el hombre mayor bien vestido. Cada visita de Antonio traía consigo una nueva conversación, una nueva revelación, una nueva oportunidad para conocerse mejor. «Christian, ¿sabes que me recuerdas mucho a alguien que conocí hace mucho tiempo?», Antonio mencionó en una de sus visitas, sus ojos perdidos en memorias distantes. Christian simplemente asintió, absorbiendo cada pedazo de la historia del hombre, que, a su vez, se abría a él. Cada detalle que surgía durante sus conversaciones se convertía en un nuevo tema para explorar, un nuevo camino a seguir. Christian, a su vez, comenzó a compartir su propia historia, hablando de su madre, de los Martínez y de su vida en las calles de Nebraska. Antonio escuchaba con atención, cada historia de Christian, cada detalle revelado, solo servía para profundizar la conexión que se estaba formando entre ellos. «¿Y tú, Antonio?», preguntó Christian en una ocasión. «¿Alguna vez tuviste una familia?». Antonio sonrió, una expresión suave y triste tomando su rostro. «Sí, de hecho tengo una familia que algún día quiero que conozcas», dijo. La amistad entre ellos creció con cada interacción, con cada historia compartida y con cada risa intercambiada. Antonio se convirtió en algo más que un cliente para Christian, se convirtió en un amigo, alguien que entendía sus luchas y ofrecía una escucha comprensiva. Y para Christian, eso significaba el mundo. Ya no estaba solo, tenía a alguien en quien confiar, alguien que lo veía por lo que era, un joven con sueños, determinación y un corazón lleno de esperanza. Un día, Antonio apareció en la estación no solo, sino en compañía de un hombre más joven, su hijo, Rodrigo. Rodrigo, a diferencia de su padre,
parecía estar siempre apurado, la inquietud pulsando en él como una corriente eléctrica. Era un hombre de unos 40 años, con un aire de urgencia que lo rodeaba como una nube. «Rodrigo, ¿por qué no te sientas y dejas que Cristian lustra tus zapatos?», Antonio sugirió, con un tono insistente en su voz. El tono de Antonio claramente transmitió que la sugerencia era más una orden que una petición. Rodrigo frunció el ceño, lanzando una mirada vacilante a lustrabotas. «Papá, llego tarde, no tengo tiempo para…». Comenzó a protestar, pero una mirada de su padre silenció cualquier objeción que pudiera tener. «Por favor, Rodrigo», Antonio insistió con una mirada afilada. «Esto es importante». A regañadientes, Rodrigo se sentó, y mientras Cristian comenzó a trabajar en sus zapatos, algo sorprendente sucedió. La similitud entre Rodrigo y Cristian era innegable, la misma estructura facial, el mismo color de ojos, la misma forma de boca. Era como si se estuvieran mirando mutuamente en un espejo. La sorprendente similitud dejó a Cristian sin palabras. Podía sentir una conexión, una familiaridad, entre él, Antonio y Rodrigo. Era una sensación inquietante, como si estuviera al borde de una revelación, pero no podía poner el dedo en lo que era. Aún así, la conexión estaba ahí, latente como un corazón invisible, un enlace misterioso entre él y esta familia desconocida. Rodrigo, quien hasta entonces había estado observando en silencio la interacción entre su padre y Cristian, sintió un impulso irresistible. Tenía que hacer una pregunta que lo estaba consumiendo por dentro. «Cristian», comenzó, con sus penetrantes ojos fijos en el joven lustrabotas. «¿Podrías hablarme más sobre tu madre?». Cristian frunció el ceño, un poco sorprendido, pero estuvo de acuerdo. «Su nombre era Marisol Vázquez», dijo, la tristeza tiñendo sus palabras. «Murió cuando yo tenía 5 años». Al escuchar ese nombre, Rodrigo se estremeció visiblemente, como si alguien hubiera arrojado un cubo de agua fría sobre él. Sus ojos se agrandaron y tragó saliva, una mirada de incredulidad teñida con algo más, sorpresa, quizás, cruzó su rostro. «Marisol Vázquez», repitió, como si se asegurara de haber escuchado correctamente. «Conocí a una Marisol Vázquez hace muchos años, durante unas vacaciones». Cristian lo miró, sorprendido. «¿Conocías a mi madre?». Rodrigo asintió con la cabeza, la consternación aún pintada en su rostro. «Sí. Era una mujer maravillosa. Nunca pensé que fuera posible, pero dado tu parecido conmigo, creo que podría haber alguna posibilidad de que yo sea tu padre», confesó, su voz temblando ligeramente. La revelación fue un shock para Cristian. Rodrigo, el desconocido que parecía tan familiar, era un hombre exitoso, un empresario adinerado que poseía una cadena de gasolineras. ¿Cómo podría ser posible que este hombre tuviera una conexión con su madre, Marisol? «Pero, ¿por qué ella nunca me habló de ti?». Cristian preguntó, su confusión claramente visible en su rostro. Rodrigo encogió los hombros, una expresión de pesar cruzando sus ojos. «No lo sé, Cristian», admitió, su voz baja. «Realmente no lo sé». Rodrigo, habiendo asimilado las revelaciones, reflexionó por un momento. Miró a Cristian con un nuevo aprecio, observando al joven que podría ser su hijo. «Cristian», comenzó, con su voz baja y seria. «Creo que debemos aclarar esto de una vez por todas. Deberíamos hacer una prueba de ADN». Cristian lo miró sorprendido, pero asintió. Quería conocer la verdad tanto como Rodrigo. El tiempo que siguió pareció arrastrarse. Los días se convirtieron en semanas mientras esperaban ansiosamente los resultados de la prueba de ADN. La posibilidad de que Rodrigo fuera su padre era igualmente aterradora y emocionante para Cristian. Finalmente, llegó el día. Rodrigo abrió el sobre que contenía los resultados, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Miró el papel por un momento antes de dirigir su mirada a Cristian. «Es positivo, Cristian», dijo, su voz temblando ligeramente. «Soy tu padre». Cristian asimiló la información, una extraña mezcla de alivio y confusión se apoderó de él. Rodrigo era su padre.
El hombre rico y exitoso que había conocido como cliente era su padre. Rodrigo guardó silencio por un momento, reflexionando. Me imagino que Marisol, cuando descubrió que estaba embarazada, debió de pensar que la forzaría a interrumpir el embarazo. Yo era muy inmaduro en ese momento, suspiró, pasando la mano por el cabello. Pero no puedo expresar cuán feliz estoy ahora. Feliz de que seas mi hijo, Cristian. Cristian parpadeó ante Rodrigo, procesando la magnitud de la revelación. Su mundo parecía haberse dado vuelta en cuestión de segundos. ¿Tú eres mi padre?, preguntó, su voz casi un susurro. Rodrigo asintió, sus ojos encontrando los de Cristian con una nueva ternura. Sí, Cristian. Soy tu padre. Una oleada de emociones inundó a Cristian. El shock y la incredulidad competían con un inesperado sentimiento de alivio y felicidad. La ira bullía justo debajo de la superficie, la indignación por haber sido mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Pero, sobre todo, sintió esperanza. Una esperanza brillante que llenaba su corazón y borraba la amargura de los años anteriores. Ahora tenía una familia real. No los Martínez, que lo habían explotado y menospreciado, sino una familia que podía ofrecerle el amor y las oportunidades que tanto anhelaba. Rodrigo, por su parte, sintió una oleada de felicidad que no había experimentado en años. Su vida se había consumido en el trabajo, llena de largas horas en la oficina y una casa vacía a la que regresar. Su matrimonio había terminado en un divorcio sin hijos, y se había entregado aún más al trabajo. Pero ahora, con Cristian, sentía como si hubiera recibido una señal del universo, un recordatorio para desacelerar y apreciar la vida. Cristian, dijo Rodrigo, sonriendo al joven frente a él. Sé que esto es mucho para asimilar. Pero quiero que sepas, estoy tan feliz de tenerte en mi vida. Cristian sonrió de vuelta, su esperanza brillando en sus ojos. Yo también, Rodrigo, respondió. También estoy feliz. Rodrigo, abrumado por un sentimiento abrumador de remordimiento por el tiempo perdido, tomó una decisión. No lamentaría el pasado, en cambio, haría todo lo posible para compensar los años en los que no estuvo presente en la vida de Cristian. Cristian, le dijo, mirando a su hijo con determinación en sus ojos. Quiero que vengas a vivir conmigo. Sé que no puedo reemplazar todos los años que perdí, pero puedo ofrecerte un futuro mejor. Cristian, sorprendido pero emocionado, asintió. Me encantaría, Rodrigo. Así que Rodrigo asumió oficialmente la paternidad de Cristian, llevándolo a vivir a su lujosa mansión. Le proporcionó a Cristian todas las oportunidades de vida que un padre rico podía brindar a un hijo, educación de calidad, pasatiempos enriquecedores, viajes por el mundo. Y luego estaba Antonio, el amable abuelo que desencadenó la serie de eventos que llevó al descubrimiento del vínculo entre Cristian y Rodrigo. Antonio, casado con Anita, era el abuelo de Cristian. Cristian no solo había ganado un padre, sino también a unos abuelos que estaban más que felices de darle la bienvenida a su familia. Mira, Cristian, dijo Antonio un día, pasando un brazo por los hombros de Cristian. Sé que la vida no ha sido fácil para ti. Pero estamos aquí para ti ahora. Anita y yo estamos muy felices de tenerte en nuestra familia. Anita asintió, sonriendo cálidamente a Cristian. Estamos, querido. Bienvenido a la familia. Y así, desde la desesperación y la soledad, Cristian encontró una familia amorosa y un futuro prometedor. La historia, sin embargo, no terminó con la adopción de Cristian. Rodrigo, al enterarse del trato inhumano que Cristian, Yasmín y Lorenzo habían sufrido bajo el cuidado de los Martínez, sintió una ira justificada. Cristian, Yasmín y Lorenzo no son máquinas de trabajo, son niños. Rodrigo exclamó un día, golpeando la mesa en su despacho. Merecen amor, cuidado, una familia. Utilizando su poder e influencia en la sociedad, Rodrigo se aseguró de que los Martínez enfrentaran la justicia por sus crímenes. Contrató a los mejores abogados, presionó a las autoridades locales y hizo todo lo posible para garantizar que los Martínez fueran llevados ante el tribunal.
No pasó mucho tiempo antes de que los Martínez fueran condenados por abuso infantil y explotación. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. Sabiendo que Yasmín y Lorenzo todavía estaban en una situación vulnerable, tomó otra decisión que cambiaría aún más vidas. Ya pude ofrecerle a Cristian una nueva vida, un nuevo comienzo, le dijo a su abogado. Y ahora, quiero hacer lo mismo por Yasmín y Lorenzo. De esta manera, Rodrigo adoptó a Yasmín y Lorenzo, llevándolos a su casa. Les prometió que nunca más sufrirían, que nunca más serían explotados. Ahora eran parte de una familia que los amaba y valoraba, un lugar donde finalmente podrían volver a ser niños. Yasmín, Lorenzo, dijo Rodrigo, con brillo en los ojos, bienvenidos a la familia. Aquí siempre serán amados y protegidos. Así, Rodrigo no solo salvó una vida, sino 3, convirtiendo su hogar en un santuario para niños que habían experimentado lo peor del mundo. Finalmente, la justicia prevaleció. Los Martínez fueron llevados ante la ley, su reinado de crueldad y explotación expuesto a la mirada vigilante del público. Condenados por sus acciones despreciables, fueron obligados a responder por sus crímenes. Cristian, Yasmín y Lorenzo estaban de pie juntos en el tribunal, sus corazones latiendo con la dulce sensación de la victoria. Sus ojos brillaban con alivio y determinación, la lucha había sido larga, pero la recompensa, gratificante de manera indescriptible. Finalmente, justicia, murmuró Cristian, una sonrisa de alivio formándose en sus labios. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento que había enfrentado, Cristian encontró lo que siempre anhelaba, una familia real, un legado del cual sentirse orgulloso y un futuro lleno de promesas. Junto a Rodrigo, Antonio y Anita, Cristian se sentía amado y valorado. No solo le proporcionaron un hogar, sino también la oportunidad de reconstruir su vida. No todas las historias terminan bien, pero para Cristian, la suya era un testimonio de resiliencia, superación y justicia. Aunque el camino fue difícil, ahora podía mirar hacia el futuro con una renovada sensación de esperanza y determinación. Encontré la verdad y recuperé mi libertad, dijo Cristian en una cena familiar. La mesa aplaudió al unísono, sus risas y sonrisas llenaron la habitación de calidez y felicidad. Esta es mi historia, y no cambiaría nada de ella, concluyó Cristian, levantando su copa en un brindis. Por el futuro y todas las posibilidades que nos esperan. El legado de Cristian era uno de valentía y verdad. Su viaje, a pesar de las adversidades, lo había moldeado en el hombre que era ahora, fuerte, justo y lleno de esperanza por el futuro. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y compartir este video. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Hasta la próxima.